ondas son retrógradas, cuántas ondas no se han transmitido y si existen ondas simultáneamente. También existen criterios a nivel de la manometría, por ejemplo, donde si existe un más del 20% de estas ondas peristálticas que no han tenido una amplitud de más o menos un rango de 50 milímetros de mercurio, se consideran insuficientes, o un 20% de ondas que sean simultáneas entre retrógradas y peristaltis distal en este esófago. Y si hay un más del 20% de estas ondas que no se transmiten a la musculatura. ¿Ok? El siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos la clasificación de Savary-Miller, que ya habla incluso a nivel de complicaciones. El grado 1, evidentemente, solo habla de erosiones leves, es decir, una enfermedad que probablemente pueda estar iniciando o que por ciertos momentos exista una relación a nivel de la mucosa. El grado 2, evidentemente, ya habla de escapes a nivel longitudinal, es decir, a nivel del eje de la luz del esófago, donde ya hay una exposición mucho más importante. Y el grado 3 es donde empiezan estas alteraciones longitudinales a conectar a nivel de la circunferencia de la luz. Es decir, la salida de ácido clorhídrico ya es mucho más explosiva. El grado 4 ya maneja de lesiones circulares completas, diciendo que el esfínter ya no tiene la capacidad de contener el ácido clorhídrico. Y de lo que vamos a hablar, perdón, más adelante, del famoso esófago de Barrett, el cual es la complicación más importante relacionada a esta enfermedad a nivel crónico. Siguiente, por favor. Bien, ya conocemos la instauración, las causas, los exacerbantes, ya conocemos también cómo se va a dar toda esta situación. Las manifestaciones clínicas, los métodos diagnósticos más importantes. Ahora el tratamiento debe basarse de acuerdo a lo que se ha llegado a tener con todos estos resultados. ¿Qué quiere decir? Una enfermedad inicial, una enfermedad temporal, una enfermedad crónica, una enfermedad ya instaurada. Entonces, debemos evitar aquellos componentes que exacerban el cuadro de reflujo. Punto 1, evitar el reflujo. Evidentemente, se manejan que el cigarro va a tener muchos componentes relacionados a la supresión de la contracción efectiva del esfínter esofágico inferior. Debemos también reducir la presión intraabdominal y eso está reducir el peso en aquellos pacientes crónicos. Y como les decía, aquella persona que va a almorzar, va a cenar, por lo menos se debe quedar sentado más de 30 a 45 minutos con la esperanza de que el reflujo vaya bajando mientras la digestión va avanzando. No sobrecargar al estómago, ya que una sobrecarga de este aumenta su trabajo y al aumentar su trabajo aumenta también la presión de esta y puede causar problemas porque sí o sí va a haber un reflujo cuando hay mucha sobrecarga a nivel de el estómago. Y evidentemente una parte del ácido, aumentar el ácido mediante componentes irritativos, como es el del alcohol. Hay sustancias y debemos evitarlas que van a bajar principalmente y directamente la contracción del esfínter esofágico. Y uno de esos está, como les mencionaba, las grasas, el chocolate por la parte dopaminérgica, la menta, aquellos barbitúricos y la utilización de anticolinérgicos. Entender que la parte del tubo digestivo a nivel del sistema simpático y parasimpático es que el sistema simpático es inhibidor y el sistema parasimpático es excitador. Por eso el hecho de uso de anticolinérgicos causa una inhibición de los movimientos peristálticos y por ende la contracción del esfínter esofágico inferior. Entonces, las primeras dos columnas se deben evitar o consumir con cautela, ¿no? Evidentemente no se dice no dejes de comer chocolate, pero se deben hacer en ciertos periodos de
tiempo. Ahora, lo que se debe hacer, aumentar el tono del esfínter esofágico inferior. Y ahí tenemos, por ejemplo, dos medicamentos que se pueden utilizar, perdón, a nivel de esta enfermedad y me serviría como tratamiento. La metoclopramida. ¿Ok? La metoclopramida en su característica estimuladora va a aumentar la fuerza del esfínter esofágico inferior. La parte de la domperidona, que tiene receptores dopaminérgicos, también va a ayudar. La cisaprida, por ejemplo, y otros estimuladores que también tienen la característica de ser serotoninérgicos, bien, aumentan y estimulan este punto. Y en la parte de neutralizar el ácido, por ejemplo, tenemos el sucralfato, el hidróxido de aluminio, el hidróxido de magnesio, todos estos sumados a el bicarbonato de sodio. Y la parte clave, el pilar fundamental en el cual tenemos que tener el tratamiento y es la base, es en los inhibidores de bomba de protones. Estoy viendo que alguien alza la mano, no sé si quiere comentar algo. Sí. Por favor, queridos participantes, evitemos levantar la mano o encender nuestros micrófonos. Por favor, cualquier duda que tengan pueden ir escribiéndola al chat y el doctor les responderá al finalizar la ponencia. Ok, bien, dada la recomendación, ya llegamos a la parte de las preguntas. Los inhibidores de bomba de protones, recordemos en la lámina anterior de fisiología, estos los van a inhibir de forma selectiva, los cuales se caracterizan por este punto, ¿no? Reducir la parte del la secreción del ácido clorhídrico y por ende evitar el contacto de este con la mucosa esofágica. Evidentemente los mayores representantes de esto es el omeprazol, el esomeprazol, lansoprazol, etcétera. También antiguamente se utilizaban, por ejemplo, los antagonistas H2 como la radintirina, simetirina, los cuales también pueden servir en un tratamiento importante. ¿Ok? Entonces, la base del tratamiento fuera de estos puntos es principalmente inhibidores de bomba de protones, los cambios de estilo saludable, algunos medicamentos accesorios si es que amerita, como la metoclopramida, la domperidona, y también asociar la parte de un protector mucoso como el hidróxido de aluminio o el sucralfato para tener mayor efectividad. El siguiente, por favor. Debemos entender que las recomendaciones relacionadas al tratamiento deben ser individualizadas. Si bien existen esquemas, debemos entender que varios pacientes también, principalmente de la tercera edad, van a tener patologías concomitantes, los cuales evidentemente algunos surgen como exacerbantes de la enfermedad. En ese caso he podido resumir tres recomendaciones, ¿no? La primera ya les acabo de mencionar. La segunda, este tratamiento no debe pasar las 8 semanas por el hecho de que siempre se debe hacer un seguimiento relacionado a que el epitelio esofágico pueda recuperarse. El hecho de que existan recidivas también implica un control, un seguimiento del paciente. No es te curaste y nos vemos en unos años. Implica hacerle un seguimiento constante y que éste cumpla las recomendaciones iniciales para que no exista la recidiva. Siguiente, por favor. Bien, entre las complicaciones, por ejemplo, las más interesantes, podemos tener una esofagitis, una posterior hemorragia, que es una hemorragia leve. Por ejemplo, existen estenosis a nivel del esófago por el hecho de que el constante edema, la constante inflamación, se hace transmural y esta va cerrando la luz. También tenemos acortamiento del esófago por el hecho de que la mucosa, por
un constante contacto causa que se fibrose y es reemplazado por estas células y causa un acortamiento y pierde la funcionalidad peristáltica el esófago. Pero de lo más importante es el esófago de Barrett. ¿Ok? El esófago de Barrett se caracteriza por una infiltración de células columnares, de células cilíndricas a nivel del epitelio esofágico y un cambio de una línea celular que no está predispuesta genéticamente a otra línea celular por adaptación se puede definir como metaplasia. Esto implica que el epitelio intestinal, que es columnar simple, suele tener un proceso de adaptación para que las células del epitelio plano del esófago, teniendo pérdidas por afectación del ácido clorhídrico, se hacen circulares también. Se vuelven células caliciformes, las cuales ya es un cambio importante a nivel de la mucosa. Y estas lesiones de Barrett son características de preceder a un posible cáncer de esófago, como el adenocarcinoma esofágico. Y esta es la principal importancia de no tener una enfermedad de reflujo gastroesofágica a nivel crónico, por el hecho de que evoluciona o puede llegar a evolucionar a un cáncer de esófago. Y evidentemente a nivel de la estadística dice que el 10 a 20% de todos los pacientes con ERGE crónica llegan a tener esófago de Barrett y estos a lo largo de al menos 5 años pueden llegar a desarrollar cáncer de esófago. Y evidentemente causando un problema a nivel de la calidad de vida del paciente y por ende una afectación a la sociedad. Siguiente, por favor. Bien, de forma rápida y algo resumida, hemos podido repasar la enfermedad por reflujo gastroesofágica, muy común en nuestro medio y que debemos ubicarla a nivel de la patología, las causas y evidentemente un tratamiento individual para cada paciente. Muchas gracias. Yo creo que entramos ya a la ronda de preguntas para finalizar. Así es, muchas gracias, doctor, por la ponencia.